Queridos hermanos, buenas noches. Esta noche vamos a estar estudiando Jeremías capítulo 11 y capítulo 12. Les pido disculpa que la semana pasada estuve muy enfermo y no pude hacer el estudio el miércoles. Por eso estamos haciendo ambos estudios esta noche. El tema de esta noche es el pacto roto y la justicia de Dios. En Jeremías capítulo 11, Dios nos recuerda y le recuerda a su pueblo el pacto que hicieron con él y denuncia la traición de Judá. Jeremías sufre también persecución por proclamar la verdad, incluso de sus propios vecinos, de sus propios amigos. Y en Jeremías capítulo 12, el profeta abre su corazón con una pregunta muy importante. Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho, ¿cierto? ¿Por qué es que prosperan los malos? ¿Por qué los malos pareciera que les va mejor? A las personas que no son justas, a las personas que hacen cosas fuera de la ley. Pero Dios responde mostrando que su justicia es perfecta y que su plan es soberano. En estos dos capítulos vamos a ver, Dios es fiel a su pacto, aunque nosotros no seamos fieles. Seguir a Dios trae oposición, pero también trae protección. Y podemos llevar nuestras dudas a Dios y Él nos va a dar una nueva perspectiva. Quizás no nos dé la respuesta que queramos, pero nos va a dar una nueva perspectiva. Antes de empezar, ¿por qué no oramos? Señor, venimos ante ti, agradecidos, Padre, por tu amor, por tu gracia y misericordia en nuestras vidas, Señor. Padre, porque tus misericordias son nuevas para nosotros cada día, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas el estudio de esta noche. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Empecemos con el primer versículo del capítulo 11, donde dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dijo: recuérdales a los habitantes de Judá y de Jerusalén las condiciones de mi pacto con ellos. Dios nuevamente está enviando a Jeremías con una nueva misión. Proclama el pacto, recuérdales las condiciones de mi pacto entre Israel y entre el Señor. El pueblo había olvidado de su relación con Dios. Habían olvidado que su relación con Dios estaba basada en obediencia, no solo en tradición religiosa, ni en las cosas que hacían como rituales, sino en obediencia. Cuando nosotros olvidamos la palabra, terminamos viviendo bajo maldición, porque pensamos que seguimos bajo bendición. Qué triste, que muchas veces nosotros, cuando nos alejamos del Señor, cuando nos alejamos de los principios bíblicos, ahí es cuando vemos iglesias empiezan a caer, países empiezan a caer, familias empiezan a caer, cuando olvidamos esos principios bíblicos. Y lo podemos ver claramente en Judá, lo podemos ver claramente aquí en Israel. Pero quiero que se hagan una pregunta. ¿Estoy recordando y viviendo todo lo que Dios me pide? ¿O me acomodo a tener solo una fe superficial? Solo porque yo voy a la iglesia y hago mis rituales, ¿o verdaderamente estoy viviendo de la forma y de la manera que Dios me está pidiendo? Sigamos en el versículo 3. Diles: esto dice el Señor, Dios de Israel: maldito el que no obedece las condiciones de mi pacto. Fuerte. Pues cuando los saqué de ese horno de fundir hierro que es Egipto, les dije a sus antepasados: si me obedecen
y hacen todo lo que les he mandado, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto les dije para poder cumplir mi promesa a sus antepasados, de darles a ustedes una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra que hoy habitan. Entonces respondí, Jeremías está respondiendo, amén, Señor, que así sea. Dios recuerda su fidelidad. Él cumplió su parte. Él sacó de Egipto al pueblo de Israel y les dio la tierra prometida. Del pacto, del trato, Dios ya ha hecho su parte. Pero el requisito siempre fue igual. Obedezcan mi voz, obedézcanme a mí, es lo que Dios quería de ellos. Y la respuesta de Jeremías es amén, Señor, es una aceptación y una expresión de aceptar totalmente. Pero algo que nosotros vemos es que al pueblo se le olvidó que la obediencia para Dios es mejor que el sacrificio, es mejor que todo lo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Obedecer es mejor. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: la obediencia es mejor que el sacrificio, mejor que el sacrificio. Así que sí, puede ser que te estés haciendo todo bien y correcto superficialmente, pero si no estás obedeciendo lo que Dios te está pidiendo, estás mal. Versículo 6. Después el Señor le dijo: proclama este mensaje en las calles de Jerusalén. Ve de ciudad a ciudad por toda la tierra y anuncia: recuerden el antiguo pacto y hagan todo lo que exige, pues les advertí solamente a sus antepasados cuando los saqué de Egipto. Obedézcanme. He repetido esta advertencia una y otra vez hasta el día de hoy. Pero sus antepasados no escucharon y ni siquiera prestaron atención, sino que se pusieron tercos y siguieron sus propios malos deseos. Y debido a que se negaron a obedecer, traje sobre ellos todas las maldiciones descritas en este pacto. Jeremías debería haber proclamado y tenía que proclamar en todas las ciudades para que nadie pudiera decir: pues a mí nadie me dijo, a mí nadie me dio advertencia. Pero ¿cuántas personas no han sido advertidas y aún siguen en ese camino equivocado? Aún siguen viviendo como necios. Y mira lo triste, el pueblo se negó a escuchar. ¿Cuál es el resultado? Sobre ellos vinieron las maldiciones del pacto. Y eso es lo triste, eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos de obedecer al Señor. Cuando nosotros solo escuchamos pero no hacemos. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos habla claramente de eso, cuando dice: no solo escuchen la palabra de Dios, también pónganla en práctica. Pónganla en práctica. Nosotros no solo somos los que escuchamos, sino también somos hacedores de la palabra de Dios. Y qué importante es eso. No solo quedarnos en esa parte superficial, sino ir más allá de nuestra relación con el Señor. Versículo 9 dice: el Señor me habló una vez más y me dijo: descubrí una conspiración contra mí entre los habitantes de Judá y Jerusalén. Han vuelto a los pecados de sus antepasados, se han negado a escucharme y rinden culto a otros dioses. Israel y Judá han roto el pacto que hice con sus antepasados. Hermanos, esto no fue un resultado de la ignorancia. El castigo no viene porque Israel fue ignorante, porque no sabían lo que estaban haciendo. Fue una traición consistente. Volvieron a la idolatría de sus padres. Rechazaron el pacto como si nunca hubiera existido. Y es muy sencillo. Cada vez que nosotros decidimos o elegimos
obedecer a nuestro propio ego, a la cultura o a un ídolo moderno. De pronto me preguntas cuáles son los ídolos modernos. El dinero, el placer y el poder. Estamos conspirando contra Dios. Estamos yendo contra Dios. No puedes estar de ambos lados. No puedes vivir con un pie en el mundo y un pie en el Señor. Porque si estás en el mundo, si estás por las cosas de este mundo, te vuelves enemigo de Dios. Y así es lo que pasó aquí con Judá. Aquí es lo que pasó con Israel. Por lo tanto, esto dice el Señor: traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible, no van a poder escaparse. Aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. Cada vez que yo escucho o cada vez que yo leo un versículo donde Dios dice no voy a escuchar sus oraciones o sus ruegos, eso me rompe el corazón. Pero eso es lo que pasa cuando el pecado está en nuestra vida, cuando el pecado se adueña de nuestra vida. Corta esa comunicación entre nosotros y Dios. Entonces los habitantes de Judá y de Jerusalén proclamarán a sus ídolos y quemarán incienso ante ellos, pero los ídolos no los salvarán cuando caiga el desastre. Mira ahora, gente de Judá, ustedes tienen tantos dioses como ciudades, tienen tantos altares vergonzosos, altares para quemar incienso a su dios Baal, como calles hay en Jerusalén. Mira, el pecado llegó al punto de completamente corromper toda la nación. Cada calle tenía un altar falso, cada calle tenía eso. No sé si les recuerda de pronto en algunos barrios donde uno va y cada barrio tiene su altar a la Virgen en la esquina y le ponen sus velitas y eso, un poco chistoso como aquí cada calle tenía un altar. Dios advierte: cuando clamen con angustia, ¿qué? No los voy a escuchar. ¿Por qué? Porque el pecado repetido endurece tanto que cierra el cielo a la oración. Eso es lo que hace el pecado repetido. Mira lo que dice Jeremías en versículo 14. Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores ni pidas por ello, porque yo no los escucharé cuando clamen a mí en su angustia. ¿Qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando han cometido tantas inmoralidades? ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar la destrucción? En realidad se alegran en hacer lo malo. Dios le prohíbe a Jeremías en orar por ellos. Porque ¿sabes qué? La oración de un gran líder, la oración de una persona justa, de un hombre justo, no sustituye la obediencia de un pueblo. No importa tan santo ni tan justo sea tu pastor o tu líder, eso no va a sustituir la necesidad de obedecer al Señor. Yo siempre cuento esto, que creciendo en mi hogar, mi papá es pastor, mi mamá también líder de damas, crecí en un hogar cristiano, pero yo era un cristiano por asociación. Yo no era cristiano por mi propia voluntad, yo era cristiano porque mi papá era cristiano. Pero ¿sabes qué? Al final del día yo no me podía parar delante de Dios en el juicio y decir: Dios, pero mira a mi papá, mira todo lo que él hizo por ti, él era un buen hombre, él te sirvió. Dios, yo creo que va a decir: eso que tiene que ver tú, ¿qué hiciste? Entonces, ese es el problema. La oración de un profeta, tal como Jeremías, no puede sustituir o no sustituye la obediencia del pueblo. Pero mira esto, el templo mismo, les dije, ¿qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo? ¿Qué derecho tiene? Tristemente, el templo se había convertido en un amuleto,
un símbolo, no en un lugar de arrepentimiento. La gente iba allá solo por tradición, solo por ritual. Se había vuelto como eso, como un amuleto. Pero en vez de arrepentirse y de venir arrepentidos al trono del Señor. Triste. Y lo digo lo mismo. En Mateo 15, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que pasaba. Iban al templo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y esa es la pregunta que yo me debo hacer. ¿Estoy usando la iglesia o la religión como una excusa para seguir pecando? Piensen sobre esa pregunta. Versículo 16. Yo, el Señor, antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Pero ahora he enviado el furor de sus enemigos para quemarlos con fuego y dejarlos carbonizados y quebrantados. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, el que plantó ese olivo, he ordenado que lo destruyan, pues los pueblos de Israel y de Judá han hecho lo malo y despertaron mi enojo al quemar incienso a Baal. Me encanta lo que Dios dice cuando compara a su pueblo como un olivo frondoso. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo de vida, de fruto y de bendición. Y yo creo que esa es la imagen que Dios tenía para su pueblo, que fuera ese hermoso árbol lleno de vida, que diera fruto y bendición para todo el mundo. Pero al romper ese pacto, ese árbol será destruido por fuego. Y lo que debería ser bendición se convierte en ruina. Se convierte en ruina. Versículo 18. Luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Esto es un complot, es como un plan para matar o hacerle daño a Jeremías. Jeremías no sabía lo que pasaba en secreto, pero Dios le reveló la verdad. El profeta estaba en peligro, pero ¿sabes qué? Dios cuida de sus siervos, mostrándole lo que necesitan saber y hacer. Y la realidad es que nada se escapa de los ojos de Dios. Pero algo que, pensando en esto, sabemos la semana pasada un hombre, un gran hombre de Dios, se llama Charlie Kirk, fue asesinado el 10 de septiembre en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Fue asesinado por hablar la verdad. Fue asesinado por ir a universidades y hablar y debatir con personas que no compartían su punto de vista. Pero ¿cómo puede ser que alguien es asesinado por solo hablar, por ser usado por Dios? Y es triste, pero nosotros sabemos que Dios tiene su propósito en cada una de nuestras vidas y que cada uno de nosotros tenemos el tiempo y el lugar donde el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero de esta misma forma, Jeremías se entera de un plan contra él, de un ataque contra él, porque Dios se lo revela. Versículo 19 dice: yo era como un cordero que se lleva al matadero. No tenía idea que pensaban en matarme. Decían: destruyamos a ese hombre y a todas sus palabras. Dijeron: derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. Jeremías se siente como un cordero inocente llevado al sacrificio. No tenía malicia, pero fue traicionado. Y de la misma forma que Charlie Kirk fue asesinado,
Mira cómo el enemigo dice, destruyamos a ese hombre y a todas sus palabras. Me imagino que la persona que mató a Charlie quería no solo matar al hombre, sino matar sus palabras, sus ideas. Pero algo que está pasando, que es lo opuesto, más gente se está uniendo al ministerio de ellos, a la organización de ellos que se llama Turning Point o punto de cambio, donde algo va a pasar y va a cambiar. Y lo que estamos viendo en este momento son iglesias más llenas, gente más emocionada por las cosas de Dios. Estamos viendo un avivamiento en los Estados Unidos que muchos están comparando al movimiento de los hippies de los 60 y los 70, que fue el comienzo de Calvary Chapel en California. Y esa es mi oración. Mi oración es lo que el enemigo quería usar para el mal, Dios lo va a usar para el bien. Y que de este ataque tan terrible y esta situación tan triste y tan oscura salga vida, salga luz y que la perfecta voluntad de Dios se haga en el pueblo. Pero mira, este versículo también habla proféticamente sobre Cristo. Isaías 53, versículo 7 dice, como cordero fue llevado al matadero. Los hombres de Anatot querían destruir el árbol con su fruto, acabar con el profeta y su mensaje, pero el Señor lo guardó. Versículo 20 dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, tú juzgas con justicia y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. Jeremías no busca vengarse de su propia forma o decir, yo me quieren hacer daño a mí, venga, yo le voy a hacer daño a ellos. Sino entrega su causa a Dios. Confía en el juez justo que examina los corazones y que Él hará justicia. Jeremías ora con mucha transparencia aquí cuando dice, Señor, quiero ver tu venganza, déjame ver tu venganza contra ellos. Y eso me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Versículo 19 dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces nosotros queremos tomar en nuestras propias manos situaciones que le pertenecen a Dios. Y ojo, hermanos, sí van a haber personas que nos quieran hacer mal, sí van a haber personas como este loco que disparó a Charlie. Y ahora hoy en día mucha gente dice, usted mató a uno de los nuestros, vamos a matar uno de ellos. Vamos a matar uno de los de ellos. Pero eso nunca va al bien. Eso nunca arregla las cosas. Eso nunca va a traer a alguien de regreso de la muerte. Solo va a traer más muerte, más odio, más división, más problemas. Entreguémosle al Señor. Dejamos que Él se encargue de esto. Pero yo quiero que te preguntes, ¿le has entregado o le he entregado a Dios mi causa? Sea cual sea la causa, ¿se la has entregado al Señor? ¿O aún estás tratando de cargar? ¿Aún estás tratando de solucionar? ¿Aún estás tratando de arreglar esto? De tomarlo en tus propias manos. Entrégaselo al Señor. Él te va a dar descanso. Confía y descansa en quien Dios es. Él es justo, Él es bueno, Él es soberano. Él es más grande que cualquier problema. Entrégaselo a Él. Versículo 21 dice, esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho, te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. Así que esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de ellos. Yo los castigaré. Sus jóvenes morirán en batalla
y sus hijos e hijas morirán de hambre. La oposición vino de su propio pueblo en Anatot, incluso de sacerdotes. Jeremías 1:1, sabemos esto. Pero le prohibieron hablar en el nombre de Dios, amenazándolo de la muerte. Pero Dios mismo anuncia su juicio contra ellos. Pero qué terrible es eso, que alguien venga y te dice: te prohíbo de hablar de Dios, tú no puedes hablar de Dios o si no te vamos a matar. ¿Cuántos de nosotros saldríamos corriendo? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros valoramos más nuestra vida que obedecer a Dios? Y en estos días después del asesinato de Charlie he tenido mucho tiempo para contemplar y pensar sobre eso y cómo él fue fiel. Porque le preguntaron hace 2 meses, le dijeron: Charlie, si todo se acabara, ¿cómo quieres ser recordado? Y él dijo: todo se acabara, como que si me muero. Y le dijo: sí, si te mueres, ¿cómo quieres ser recordado? Eso fue hace 2 meses. Y él dice: yo quiero ser recordado por mi fe y por mi amor por Dios. Y wow, así es recordado, como un fiel siervo de Dios que fue hasta la muerte, haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Juan capítulo 15, versículo 20, el Señor dice: si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Seguir a Dios fielmente va a traer rechazo del mundo. Y lo triste es, incluso puede traer rechazo de las personas más cercanas, como los hombres del pueblo de Anatot, del mismo pueblo de Jeremías, que lo querían matar. Pero la pregunta es: ¿me voy a callar para agradar a los hombres o voy a hablar para honrar a Dios? Eso es lo que nos debemos preguntar. ¿A quién queremos obedecer? ¿A quién queremos honrar? Porque el Señor nos dice: si quieren encontrar su vida, la deben perder en mí. Para encontrar nuestra vida debemos perder nuestra vida por el Señor. En el sentido de que morimos a nosotros, morimos a nuestros deseos, morimos a nuestros sueños y le decimos: Señor, que tus sueños sean mis sueños, que tus deseos sean mis deseos. Y así es que encontramos la verdadera vida. Versículo 23. Ninguno de esos conspiradores de Anatot sobrevivirá, porque traeré calamidad sobre ellos cuando llegue el momento de su castigo. Hermanos, Dios afirma que ninguno de las personas que le quería hacer daño a Jeremías escapará del juicio. Dejemos que Dios se encargue de esto, dejemos que Él se encargue de esto, porque de pronto no pasa en el tiempo que nosotros queramos. Señor, ¿dónde está tu justicia? Señor, ¿por qué aún no has castigado? Señor, ¿por qué aún no has hecho algo? Él lo hará en su tiempo, porque sabemos que habrá un tiempo señalado para su castigo. Hermanos, el juicio es seguro, porque nadie se burla de Dios sin consecuencias. Gálatas 6:7. No se engañen, nadie se puede burlar de la justicia de Dios. La justicia de Dios puede tardar en nuestros ojos, pero siempre llega en el momento perfecto. Y debemos confiar en Dios, debemos confiar que Dios se encarga de lo que vemos. Sigamos con el capítulo 12. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentar esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Y por qué los fieles? ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Y por qué son tan felices los malignos, las personas malas? Jeremías reconoce primero que la justicia de Dios
es perfecta y justa, donde dice tú siempre eres justo. Pero después abre su corazón y le pregunta, Señor, ¿por qué están prosperando esta gente mala? Es la misma pregunta que hicieron Job, la misma pregunta que hizo Asaf, y la misma pregunta que hizo Habacuc. Y es interesante porque la honestidad de Jeremías nos enseña que nosotros podemos llevar nuestras dudas a Dios sin miedo. Muchas veces nosotros pensamos que no podemos llevar, o que no es bueno, o que no somos buenos cristianos si dudamos. Pero somos humanos, tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestras incertidumbres, pero podemos venir a Dios. Podemos venir a Dios sin miedo. Y me gusta preguntarme a mí mismo, ¿yo me atrevo a orar con la misma sinceridad que Jeremías está orando? ¿Y hacer mis preguntas al Señor? Esa es la diferencia de cuando tienes una relación personal con Dios versus una religión superficial con Dios. Porque cuando alguien tiene una religión superficial, no puedes tener esa confianza de venir y preguntar algo como una duda. Solo tienes que aceptar y quedarte callado y bajar la cabeza. Pero cuando tienes una relación personal con Dios, tú puedes ir a Dios. Porque esa relación es una relación basada en amor, basada en fe, basada en un acceso hermoso que nos da Dios a través de su Hijo. Porque hemos sido hechos justos en sus ojos por lo que Jesús hizo. Así que tienes la habilidad, no quiero decir el derecho, sí tenemos el derecho, pero también el privilegio de poder venir ante Dios, ante el trono de Dios, ante el trono de misericordia, con todas nuestras dudas. Háganlo, hermanos. Lleven sus dudas, lleven sus preguntas, lleven sus problemas delante de Dios sin miedo. Versículo 2. Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. Es interesante porque aquí Jeremías dice, mira, los malvados parecen florecer como árboles frondosos, como llenos de vida, prosperan externamente, pero ¿sabes qué? Están espiritualmente muertos y secos. Hablan de Dios, pero no lo aman de corazón. Y esa es la misma situación que vimos antes. Versículo 3. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón y me ves y me pruebas mis pensamientos. Arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. Jeremías contesta. Jeremías aquí hace un contraste entre su vida y la de los malvados. Reconoce que Dios puede ver su corazón y su fidelidad y ora pidiendo justicia, que los malvados enfrenten el juicio. Y qué importante es eso, poderle decir al Señor, Señor, examina mi corazón. Señor, muéstrame si hay algo en mi corazón que no está bien. Y eso es lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios nos muestra áreas de nuestra vida en las que no estamos bien. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación
y la médula de los huesos, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Estoy viviendo de una manera donde yo puedo decirle al Señor, tú conoces mi corazón. O estoy escondiendo cosas en mi corazón que no agradan a Dios. Y aquí Jeremías está diciendo, Señor, examina mi corazón. Señor, tú lo conoces, tú puedes ver todo. Pero hace esa pregunta muy sincera, ¿por qué prosperan los malos? Versículo 4, ¿hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado, los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra, pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro fruto. Jeremías ve que el pecado no solo afecta al hombre, sino también a toda la creación. La tierra misma llora por la corrupción de su pueblo. Versículo 5 dice, si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si te tropiezas y caes en un campo abierto, ¿cómo harás en los matorrales cerca del Jordán? Dios responde con una enseñanza profunda. La imagen es poderosa. Si no podemos soportar una carrera contra hombres, ¿cómo vamos a correr contra caballos? Nosotros vemos que las pruebas presentes son entrenamiento para las batallas más grandes que vienen. Y la pregunta es, ¿estoy aprendiendo a confiar en Dios en las pruebas pequeñas? Porque cuando vengan las pruebas grandes, ¿voy a seguir confiando en el Señor? Si ni siquiera podemos confiar en Dios en las pequeñas pruebas, ¿cómo vamos a confiar en Él cuando son más grandes las batallas, más grandes las pruebas? Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, cuando su fe se pone a prueba, eso produce constancia. Eso es lo que nosotros y lo que producen nuestras presentes pruebas son entrenamientos que esfuerzan y fortalecen nuestra fe. Versículo 6. Aún tus hermanos, miembros de tu propia familia, se han vuelto contra ti, conspiran y se quejan de ti. No confíes en ellos, no importa lo amables que sean sus palabras. Mira, Dios revela que la traición viene incluso de los más cercanos de su familia, de sus vecinos de Anatot. Y la persecución de Jeremías no solo era de extraños, sino de los suyos. Y Jesús experimentó lo mismo en Juan capítulo 4, versículo 44, donde dice, un profeta nunca es honrado en su propia tierra. Y Mateo capítulo 10, versículo 36, donde dice, los enemigos de una persona estarán en su propia casa. Y aquí Dios está advirtiéndole a Jeremías que vienen estas pruebas, que vienen estos grandes problemas, y que el peligro viene no de afuera, sino de su propia familia, de la gente más cercana. Versículo 7. Yo he abandonado a mi pueblo, mi posesión más preciada, he entregado a lo que más amo a sus enemigos. Qué triste este versículo, porque Dios llama a Israel lo que más ama, pero los entrega al juicio. Esto no significa que Dios dejó de amar a Israel, sino que el amor verdadero disciplina. Sabemos que las Escrituras dicen que el Señor disciplina al que ama. Versículo 8. Mi pueblo elegido ha rugido contra mí como un león en la selva, por eso lo traté con desprecio. Porque cada vez que nosotros vivimos en desobediencia, estamos rugiendo contra Dios. Estamos siendo rebeldes, resistiendo al Señor, en vez de rendirnos a Él. Versículo 9. Mi pueblo elegido se comporta como buitres moteados, pero es el pueblo mismo el que está rodeado de buitres. Que salgan los animales salvajes para que se
despedacen sus cadáveres. El pecado nos expone y nos deja indefensos. Versículo 10. Muchos gobernantes han devastado a mi viñedo, pisotearon las vides y así transformaron toda su belleza en un lugar desolado. Lo han cubierto en tierra baldía. Escucho su triste lamento. Toda la tierra está desolada y nadie siquiera le importa. Aquí cuando habla de los pastores sabemos que son esos líderes, esos reyes, esos sacerdotes, esos falsos profetas que tristemente han dañado a su pueblo. Versículo 12. Se pueden ver ejércitos destructores en todas las cumbres desiertas de las colinas. La espada del Señor devora a la gente de un extremo al otro de la nación. Nadie escapará. Mi pueblo sembró trigo, pero cosecha espinos. Se esforzó, pero no le sirvió de nada. Cosechará vergüenza debido a la ira feroz del Señor. La frustración es trabajar sin ver el fruto, ¿cierto? Sin la bendición de Dios, todo esfuerzo es, creo que se dice inútil, ¿cierto? Estéril. Versículo 14. Esto dice el Señor: desarraigué de tus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel. Desarraigué a Judá entre ellos. Dios ahora se dirige a las naciones vecinas que son Amón, Moab, Edom, que aprovecharon de la desgracia de Israel, porque Dios no solo juzga a su pueblo, sino también va a juzgar a las naciones que practican la injusticia. Nadie queda fuera del juicio de Dios. Nadie queda fuera. Versículo 15. Pero después regresaré y tendré compasión de ellos. Los llevaré de regreso a su tierra, cada nación a su propia heredad. Y aquí vemos nuevamente el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Porque la disciplina no es el final, viene la restauración. Dios no deja a su pueblo destruido para siempre, promete compasión. Versículo 16. Y si en verdad estas naciones aprenden los caminos de mi pueblo, y si aprenden a jurar por mi nombre, y dicen, tan cierto como el Señor vive, así como ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por el nombre de Baal, entonces les daré un lugar entre mi pueblo. Me encanta este versículo, es hermoso, porque aquí revela el plan misionero de Dios. Dios ofrece salvación también a los gentiles. Este es el gran misterio al que se refería Pablo. La condición es aprender a invocar el nombre del Señor. El plan de Dios siempre incluyó a todas las naciones y me encanta esto. Porque Romanos capítulo 10, versículo 13 nos dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y qué bonito ver no sé cómo decir, la visión de Dios para salvar a todo el mundo aquí en Jeremías, en el Antiguo Testamento. Pero la nación que rehúse obedecer será arrancada de raíz y destruida. Yo, el Señor, he hablado. Hermanos, Dios es misericordioso, pero no se nos olvide que también Él es justo. La gracia estaba abierta para todos, pero el juicio es inevitable para el que rechace a Dios. No basta con escuchar la oferta de Dios, hay que responder con obediencia. Hay que responder con obediencia. En conclusión, Jeremías capítulo 11 y 12 nos enseñan que Dios es fiel a su pacto, pero Él espera obediencia genuina, no solo palabras. También el justo sufrirá oposición, pero Dios promete justicia y protección. Y tercero,
podemos llevar nuestras dudas a Dios y Él responde con perspectiva y con esperanza. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por, Señor, salvarnos. Por qué hermoso poder ver, Señor, este mensaje, Señor, de salvación para todo el mundo, aún en el Antiguo Testamento, aún en el libro de Jeremías, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por guardarnos y salvarnos, Señor. Padre, te amamos y te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida, Señor. Que vengamos a ti, Señor, no solo con labios, sino con todo nuestro corazón, Señor. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Que Dios los guarde y los bendiga.